¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su show Jugueteando. El día de hoy vamos a estar viendo una figura que para mí es una de las mejores figuras que ha salido este año. Es una figura que me gusta un pocotón, aún así cuando el personaje no es uno de mis favoritos. El día de hoy vamos a estar viendo al Onslaught Build-A-Figure Wave Captain America, mejor conocido como el Capwolf. ¿Qué sopa? Yo soy Butter. Esto es Jugueteando. Nunca he sido muy fan del Capitán América. Sí, me gusta que el man pelea con su escudo y es como un caballero en el mundo moderno, pero el personaje en sí nunca terminó de resonar conmigo. Funny enough, Cap fue una de las primeras dos figuras de Marvel que tuve cuando estaba pelado. En los 80 la saga de Secret Wars sacó varias figuras que venían con escudos lenticulares y yo terminé teniendo dos de ellas. Tenía a Captain America y su helicóptero y tenía a el Hombre Gato, que era Wolverine, nada más que en ese tiempo era la manera en que le llamaba. No podía siquiera leer o pronunciar su nombre correctamente. Luego en los 90s, una vez que empecé a leer cómics, me topé con una de las mejores historias del Capitán América. Esa era la historia del Capwolf. Publicada en 1992, esta historia ve al Cap transformado en un hombre lobo, peleando con druidas, contra Wolverine, contra otros hombres lobos y también contra un lobo lunar estelar del espacio exterior y más allá. Sí, la historia es tan surreal como suena. Si tienes un chance, full date la tarea de buscar esos 6 episodios, leerlos y disfrutarlos, porque no vas a encontrar historias tan locas el día de hoy. Este tipo de historias es de aquellas que usualmente a la gente se le olvida, pero por algún motivo está stock en el colectivo popular y ahora tenemos lo que es una de las mejores figuras, o la mejor si me preguntas a mí, del Capitán América. Esta figura es parte del Build-A-Figure Wave del Red Skull Onslaught. Trae varios accesorios que le hacen una buena compra si no tienes alguna otra figura del Cap en tu colección. Por ejemplo, trae la capa del Build-A-Figure, trae manos extras, una apuntando y una saludando, trae su escudo de Vibranium, una de las reliquias más importantes del universo de Marvel. Trae la cabeza adicional del Capwolf y la cabeza normal de Steve Rogers. Yo no sé por qué alguien pondría esta figura en display con la cabeza normal de Steve Rogers. Esta figura es para usarse con la cabeza del Capwolf. También trae unas correitas para simular los straps del escudo en su espalda. No sé si es así en las otras figuras, pero en la mía estas correitas no se mantienen en su lugar, así que tomé un trocito de alambre y la sujeté en su espalda para que se quedasen en su sitio. No estorban a la hora de llevar el escudo en la espalda o en la posabilidad de la figura en sí. La articulación es la estándar en las figuras masculinas de Marvel Legends. La cabeza en un ball joint con articulación algo limitada en ciertos casos por el scope de la figura. Hombros que giran hacia afuera y alrededor, cut en los bíceps, double jointed elbows, muñecas que giran y dan hacia arriba y hacia abajo, tiene un up crunch en el tórax, rotación en la cintura, piernas que abren hacia afuera, adelante y atrás limitadas solamente por el scope de la figura en ciertos casos, su cut en los muslos, double jointed knees para las poses de acción, y tobillos con muy buena articulación. Este año han salido un pocotón de figuras que están fenomenales. Lastimosamente no todas de ellas llegaron a nuestro suelo patrio. Esta fue una de las pocas que sí lo hicieron y me asombró bastante el día que me encontré con ella en la tienda. De hecho, cuando la vi fue de que una figura del Capitán América. Entonces me di cuenta que tenía la cabeza del Capwolf y eso cambió mi percepción completamente. La compré en el acto. Actualmente están trayendo ciertas figuras de ciertos waves, pero poquito a poquito. No traen el wave completo. Y eso es algo que no está del todo cool. En los 90 pasaba con los cómics que te traían un episodio sí, 5 episodios no. O igual con los libros que te traían el primero, el tercero y el octavo. Todos los demás, quién sabe cuándo te los traen. Otros los traen 20 años después. Y que mira, aquí está el segundo libro de aquel libro que compraste en el 95. En fin, si ves esta figura en alguna tienda, no dudes en comprarla, no te va a desilusionar, está demasiado hot. La mía, yo la tengo en display con la cabeza del lobo. Eso no va a tener la cabeza de Steve Rogers en ningún momento. Esa cabecita está guardada en su caja. Esa figura se pone en display con la cabeza del lobo.
Nuevamente muchas gracias por su tiempo, espero que este episodio haya sido de su agrado. Por favor recuerda la trifecta y dale like al video, subscribe al canal y share para que todo el mundo vea lo que está pasando aquí. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Butterfest. Nos vemos en el próximo episodio de Jugueteando.